Muy bien, ahí escuchábamos entonces la palabra del intendente, del secretario de gobierno, anunciando obras, y obviamente que es algo muy esperado. Los propios funcionarios marcaban, ¿no?, de la alegría que mantienen quienes residen en esa zona, sobre todo cuando se habla de pavimentación. Pero claro, desde el espacio Cambiemos también han destacado que esto tiene que ver con aportes que ha hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenemos la presencia de Juan Carlos Benítez, concejal de Cambiemos. Gracias por estar. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches. Bueno, a ver, sabemos que ustedes en el primer día de jornada han estado también viendo cómo ha comenzado esto. Sí, bueno, en primer lugar, también mostrar la satisfacción de que el gobierno municipal haya podido acceder a esta construcción de pavimentos en establecimientos educativos y además constatar de que esto es un aporte muy valioso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto forma parte de los 60.000 millones que el gobierno de la provincia tomó como financiamiento, de los cuales 20.000 están dedicados a obras públicas y de esos 20.000, 7.000 van a ser manejados por los municipios. Dentro de esos 7.000 millones está lo que ingresó y va a ingresar a la Municipalidad de Mercedes por este plan de obras, que es alrededor de 40 a 41 millones de pesos. Así que de hecho que muy, muy satisfecho, pero constando, ¿no es cierto?, el esfuerzo que ha hecho el gobierno provincial. Yo quiero decir que a una semana antes de asumir María Eugenia Vidal, el actual ministro fue a constatar los fondos que había en tesorería de la provincia y en ese momento había solo 180 millones de pesos, que significaba el 1% de todo lo que había que pagar en materia salarial y aguinaldos a fin de diciembre de ese año. Bueno, el Estado Nacional giró fondos para poder solucionar ese tema y a partir de enero comenzó a tener el gobierno provincial una acción muy decidida en cuanto a los fondos económicos. Es así que ya en febrero establece de financiamiento 60.000 millones de pesos y en marzo toma emite bonos por 8.000 millones para hacer frente al pago de deuda que se tenía con proveedores, y proveedores de alimentos y de elementos médicos, que no era poco. Se tenía atraso hasta cerca de un año con los proveedores. Y ya después de marzo se toma el primer bono internacional, que era de 1.250 millones de dólares, y posteriormente cerca de junio otros 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares. Sí, sí. Bueno, esto ha sido posible en primer lugar por la confianza que merece el país, la provincia en este caso, porque son créditos que en promedio están en el 7,5%, a plazos promedio también de 7 años. Es decir, que es posible estas obras porque el gobierno provincial ha tomado las riendas en el tema y ha podido proveer a los municipios de los fondos suficientes. Y los intendentes, por supuesto, sabrán elegir cuáles son las obras prioritarias y tendrán que hacer como se hace, llamar a licitación y de manera transparente ir realizando estas obras que, bueno, tanto le cuesta al pueblo de la provincia. Da la sensación que acá se han conjugado varios factores de manera positiva, y usted creo que lo reflejaba. Primero, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, transparencia en las licitaciones. Me parece que esto puede marcar un camino. Sí, sí, seguramente. Por eso la satisfacción, ¿verdad? Pero dejar de manifiesto todo el contexto, todo el conjunto, y bueno, volver a referirme a los vecinos que bueno, se va a ver reflejado en la calidad de vida. El pavimento es una gran obra. ¿Es la obra más esperada para la sociedad, el tema del pavimento? ¿Está bien? Sí, sí, digamos que no hay una sola cuestión. También Goblan merece tener, por ejemplo, agua corriente, cloacas, el pavimento, lógicamente. Es la mejor manera de decir, bueno, en algún momento, mucho se habla de la delegación en Goblan, ¿no es cierto? Pero para hacer una delegación primero tenemos que tener cierta cantidad de servicios para que el vecino responda económicamente al pago de tasas y hacer de ello una delegación que tenga casi una autofinanciación. ¿En este caso tiene algún costo para el vecino esta obra? Bueno, yo no, hasta en el Consejo no ha figurado claro. Ninguna cuestión
de ese tipo, pero yo tengo entendido que no, que el gobierno de la provincia, este tipo de obras son sin considerar el recupero por parte de la municipalidad hacia el vecino. ¿Cuánto importa, usted que tiene muchos años, bueno, hoy como concejal, ha estado en una función dentro del departamento ejecutivo, cuánto de importante tiene la obra pública para una gestión? Y mucho. Nosotros en el año 87, me acuerdo, decíamos con Giosio, pongamos como eslogan, obra, siempre obra, ¿no es cierto? Y bueno, no me voy a referir acá a todo lo que se hizo en ese gobierno, ¿no es cierto? Pero tiene mucho que ver la obra pública, es el sustento de la calidad de vida de una población. De hecho, que hay muchas familias que se pueden construir su propia casa, sí, pero después hay elementos que hacen al bienestar, aún de aquellos que se hacen la vivienda por sus propios medios, tienen necesidad de estar conectados a las redes cloacales, a las redes de gas, de agua corriente. ¿Y hay tiene conocimiento usted? Porque en algún momento se hablaba que la ciudad de Mercedes, uno recuerda en la gestión del doctor Giosio, se jactaba de el 80% de la ciudad tiene cloaca, el 80% tiene agua corriente. Hoy que Mercedes se ha expandido tanto para distintos sectores, ¿está careciendo de servicios? Sí, pero tiene una buena red, es decir, comparado con otras ciudades, uno conoce, camina por distintos lugares y me doy cuenta que Mercedes tiene una muy buena red extendida de agua corriente y cloaca. ¿Hace falta en algunos lugares? Sí. Usted me dice dónde, y yo digo el primer lugar que se me ocurre son Villa Industrial, el barrio Favaloro, esperemos que sea de pronta solución, pero sí hace falta en algunos lugares, pero la red es muy buena. Aprovecho para preguntarle, porque sabemos que en los últimos días ha estado manteniendo algún tipo de reunión, la idea de también tomar conocimiento sobre el tema de la cárcel de Agote, que da la sensación de que también va a meritar mayor presencia del Departamento Ejecutivo, del Consejo, sobre todo lo que tiene que ver con la ordenanza de zonificación, porque pareciera que se va a terminar, como venimos hoy, ¿no? Se va a terminar la cárcel y vamos a carecer de alguna ordenanza importante. Sí, yo creo que es el emprendimiento más importante que va a tener Mercedes en el próximo lustro, ¿no es cierto? Es el impacto que va a significar la nueva cárcel, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social. Si es cierto la cantidad de empleados que va a tener, que oscilan los 600, 700 personas, va a ser un cúmulo de habitantes superior a los 1.500, 1.800 habitantes que van a necesitar desde vivienda, comercios, transporte. Yo he hablado con la gente de Marcos Paz y de Alvear y con concejales de esos partidos, y dice que el primer impacto negativo fue la visión que tenía la sociedad acerca de el tránsito de nuevas personas en la zona. Eso con el tiempo se va solucionando, como que la gente va adaptándose culturalmente de ambas partes, tanto de la visita como de los vecinos. Pero con el tiempo va quedando el tema del transporte, el tema de la organización urbana cercana a la cárcel. En este caso, la municipalidad, el intendente, el departamento ejecutivo, el departamento deliberativo, que somos nosotros, tendremos que tratar qué es lo que va a suceder urbanísticamente, por ejemplo, en el acceso principal, que es una diagonal que une la cárcel con casi las vías del San Martín. Claro. Bueno, ¿cómo haremos ese poblamiento? Si será una especie de cordón vial o si será loteos urbanos tal cual caracteriza al resto de la ciudad de Mercedes. No es una decisión fácil, seguramente arquitectos, urbanistas intervendrán en el tema y nosotros daremos la aprobación correspondiente, pero es un tema delicado. Porque, ahora, perdone que lo corte, sí. El ministro de Justicia, si no me equivoco, de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, ha manifestado que la idea es que en 2019 esté habilitada la cárcel. ¿Se llega a tiempo con una ordenanza de zonificación? Bueno, tengamos en cuenta que urge, porque lo que se está construyendo no es la cárcel que dice Ferrari que se está construyendo. No. La que dice Ferrari es la que se va a construir. Que es la provincial. La que se está construyendo es del Servicio Penitenciario Federal. Así es. Y que esa es la que va a causar impacto, y si a eso le sumamos
lo que va a significar el penal del servicio penitenciario bonaerense, bueno, entonces pongamos las barbas en remojo, ¿no es cierto? Porque va a ser delicado el tema. ¿Y qué aspecto hay que tener en cuenta? Porque da la sensación de que con una cárcel de estas características la ciudad va a tender definitivamente a agrandarse o a estirarse, como quien dice, hacia ese lado. Yo el primer lugar que veo como factible de urbanización es posiblemente la localidad más olvidada del partido de Mercedes, que es Golney. Porque el penal está a igual distancia de Agote que de Golney. Está a muy escasos metros del puente que cruza el río Luján, y bueno, del puente del río Luján a Golney también son 4 o 5 kilómetros. Entonces creo que ahí habría que tomar en consideración una pequeña urbanización. Tampoco es cuestión de generar un alto impacto urbanístico en una localidad rural que tal vez no esté preparada para recibir muchas familias, pero sí ir tomando en cuenta qué es lo que pueda suceder. Y lo mismo en Golney. Ahí el gobierno municipal tiene que tomar en cuenta qué es lo que está pasando con los asentamientos, dar una respuesta. No es fácil. De hecho que no lo es, porque si no ya se hubiese tomado la solución. Sí, hay asentamientos en Golney. Hay asentamientos ambos son en Agote, ¿no es cierto? Ambos son en Agote. Uno es del lado entre las dos vías y el otro es pasando la vía del San Martín. Así que esa situación va a tener que ser tomada muy en cuenta, porque si no va a ser una expansión de ocupaciones ilegales. Está claro eso. Entonces yo creo que esa es la primera medida que tiene que tomar el gobierno municipal. Benítez, yo aprovecho la última. Bueno, ¿cómo está la situación política? ¿Cómo vive este momento que se está dando, estos primeros 9 meses, 10 meses de gobierno de Cambiemos a nivel nacional y provincial, y lo que sucede hoy en la ciudad? Yo tengo amplia confianza. Creo que el gobierno de María Eugenia Vidal, por ejemplo, en la provincia, que es donde más información tengo, está dando respuesta paulatinamente a la necesidad de los bonaerenses. Noto sí que hay un mayor estabilidad y paz en la provincia interior, porque de última, digamos que las medidas tomadas por el gobierno nacional con respecto al agro va reflejando cierto crecimiento económico. Donde está la cosa muy difícil es en el conurbano, donde unido a la situación difícil que se vive, hay un achicamiento laboral que lógicamente trae perjuicios. Lo que uno tiene confianza es en las inversiones que pueden llegar a venir al país, y a partir de ahí la generación de trabajo y digamos, una tranquilidad social que permanezca en el tiempo. No excluyo de ningún modo esas inversiones en un futuro mejor. Si eso no sucediera, la cuestión se va a poner muy difícil. Es decir, toda esta serie de inversiones que anuncia el presidente, esperamos que sean realidad, porque es lo que trae la cercanía, la mano de obra. Y el trabajo cotidiano es lo que va a traer el crecimiento, porque está claro una cosa. Yo he asistido en los últimos años, y hace muy poco otra vez, a los seminarios, encuentros que hace la Universidad Católica, y los balances que se hacen con respecto a la deuda social. Precisamente se llama así, Observatorio de la Deuda Social Argentina. Y bueno, una de las conclusiones es que los planes sociales no han achicado la pobreza. Los planes sociales no es una cuestión de los últimos gobiernos. Los planes sociales ya arrancan, digamos, de manera muy contundente con el gobierno de Alfonsín, con el Plan Alimentario Nacional. La Caja PAN. La Caja PAN. Y prosiguió después con el resto de los presidentes. Y en el gobierno de Menem Duhalde, los planes Jefe de Hogar, el Plan Comadres, los planes que hay de asistencia, que son muchos. Que son muchos. Y después el gobierno de kirchnerismo también trajo planes sociales, y por cierto, todos los planes sociales lo que han contenido es la indigencia, es decir, las necesidades básicas insatisfechas las han podido contener, es decir, no han crecido, pero la pobreza como tal no ha podido ser disminuida, es decir, en ningún momento ha bajado del 25-26%, ni aún en los mejores momentos. Entonces quiere decir que si es avanzar sobre planes sociales, evidentemente estamos estancados. Acá es necesario otra manifestación. Yo digo siempre, hay que transformar en visibles los invisibles.
¿Qué quiero decir? Por ejemplo, Irigoyen es el primero que hace invisible a toda la gringada, digamos, que eran invisibles socialmente, sí, pero los pone de manifiesto a partir de su gobierno, le da entidad política y entidad económica. Sí. Perón le da entidad a otra serie de invisibles que eran los asalariados. Es decir, a partir del 45-46, toda una masa de trabajadores pasa de ser invisible a ser contenido dentro de lo visible. ¿Qué quiere decir? Que están contenidos desde el punto de vista de las obras sociales, de los aportes jubilatorios, hasta de los planes turísticos. Es decir, no son los pobres. ¿Quiénes son los pobres hoy día? Todo el trabajo informal. El presidente que logre transformar toda esa masa de invisibles que están debajo de la línea de visibilidad, que son los informales, en la parte visible, yo creo que va a ser un presidente que la historia también lo va a recordar. Si es Macri, no lo sé, pero es un desafío que tiene este gobierno de Cambiemos, ¿no? La última, ¿y qué mirada tiene sobre el gobierno local? Bueno, yo lo veo desde el punto de vista económico. Tienen las críticas que nosotros hacemos acerca de que por qué el dinero que ingresa no sea puesto en intereses, sino puesto de manifiesto en obra. Sí. Pero yo creo que hay diálogo, debo ser franco, hay diálogo. Lógicamente los intendentes, si los concejales estuvieran escondidos debajo tierra o encerrados, para el intendente es mejor. Sí, sí. No hay duda que siempre es así. Pero bueno, siempre el intendente tiene necesidad del aporte de los concejales. Hace muy pocos días el tema del comodatos de espacio al del parque nuevo, digamos, hizo falta que estuviéramos los concejales presentes y votando. Yo creo que hay diálogo. En ese sentido, desde el punto de vista político, no tengo una exagerada crítica. Sí la natural, que es la de pertenecer a espacios diferentes y de creer que se pueden hacer diferentes cosas o más cosas con el dinero que está aportando la provincia, que es mucho. Al mes de julio, en dinero, a fines de julio, sí, el dinero que había entrado desde el punto de vista de coparticipación, nada más, ¿no es cierto? Sí, sí. La ley 10.559, ya descontado los aportes de jubilación y de obra social, ascendía a 82 millones de pesos. Del fondo educativo ascendía a los 21 millones de pesos, sumado lo que vino del año anterior. Es decir, es mucho el dinero que está ingresando y que, bueno, ahora se está notando con esta obra de Goblan, pero que seamos francos, hay un gran aporte de la provincia de Buenos Aires, pero quedan cosas por hacer. Digamos, por ejemplo, el jardín maternal de calle 9. ¿No sería interesante pavimentar esa cuadrita para que en un instituto municipal esté seco los días de lluvia? O, por ejemplo, pavimentar la calle 10, la mano que le falta para desagotar lo que es la calle 12, cuando se arranca de la calle 45. O la consolidación de caminos, que es la escuela 27, la escuela 28, el CEP número 4, que son, el CEP número 4 tiene muchos alumnos, la escuela 27 menos y la escuela 28 mucho menos, pero a la escuela pública hay que hacerla gratuita desde todo punto de vista, para el que vive a una cuadra y para el que vive a 5 kilómetros, para el alumno, para el maestro, para el auxiliar, para todos ellos, es decir, ahí hay que ponerle plata. Juan Carlos Benítez, gracias por estar. Muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa, ya venimos con más información, quédese del otro lado.